¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Hoy arrancamos con tema nuevo en las clases de ruso, los pronombres, algo muy importante. Vamos a aprender los diferentes pronombres y cómo pronunciarlos. ¿Por qué esto es un tema súper importante? Porque cuando aprendemos un idioma nuevo es imposible empezar sin los pronombres. Es prácticamente algo que aprendemos siempre al principio y que no podemos continuar aprendiendo sin saberlos. Así que empecemos, pero antes por favor les pedimos que nos dejen un like, se suscriban y nos dejen un comentario acá abajo. Empecemos con yo, siempre yo primero. Yo. ¿Y cómo se dice yo? Ya. Y así se escribe en cirílico, que es como si fuese una R al revés. Un truco para aprenderse el yo, ya, que se pronuncia ya, como si fuese yo. ¿Qué pasa? En Argentina decimos yo, no decimos yo. Pero bueno, puede ser un truco para aprendérselo fácilmente. Ahora sigamos con vos o tú. Para mí sos vos, no sos tú, porque soy de Argentina. Vos, entonces, ti. Ti. Como podrán ver, anoté ti. Pero bueno, nosotros lo decimos de otra manera porque no tenemos las vocales que tienen en el ruso. Pero en realidad es ti. Y se escribe de la siguiente manera. Como si fuese una T, una B minúscula y una I. Pero, ojo, son dos letras. No son tres. Sigamos con él. ¿Cómo se dice él? Este es más fácil. On. ¿Y cómo se escribe? De esta manera. Como si fuese una O y una H. Pero en cirílico es on. Ahora pasemos a ella. ¿Cómo se dice ella? Ana. Este es fácil, acuérdense de Ana, pero agréguenle Ana. La tilde en la A final. ¿Y cómo se escribe? Como LOL, pero se agrega una A al final. Así que también es fácil. O-H-A se diría en latín. Ahora tenemos uno un poco más complicado por lo que significa en realidad, que es ano. Y se escribe O-H-O. ¿Y para qué se utiliza ano? Bueno, se lo utiliza para objetos, eventos o conceptos ausentes o indefinidos. Por ejemplo, una ventana, una cara o un espectáculo. Ahora pasemos a los plurales. Nosotros. Como verán y como explicamos en el video anterior, yo anoté acá mi, pero no significa que se pronuncie así. Así que por más complicado que sea, a mí me cuesta mucho todavía decirlo que es nosotros. Pero fíjense una cosa, tiene la misma letra acá que acá, en voz, y se pronuncia de la misma manera. Pasemos a ustedes, que es ¿qué pasa acá? Se repite la misma letra, que nosotros no la tenemos y por eso se nos complica mucho pronunciarla. Y como verán, ustedes y usted se pronuncia de la misma manera. Puede ser utilizado tanto como para plural como para singular. Si queremos hablar con alguien mayor que nosotros o de mayor rango o en manera formal, si es singular, también podemos utilizar Y por último tenemos ellos y ellas. Se dice ani. Ellos, ellas, ani. Finalizamos con los pronombres y recuerden que es súper importante aprenderlos porque si no, no podemos hablar. Además, en el ruso muy rara vez se omite el pronombre cuando estamos hablando. Por lo tanto, es súper importante aprenderlos otra vez. Ahora sí, nos despedimos, pero antes de que nos vayamos, déjenos acá abajo en los comentarios qué les gustaría aprender en ruso. Увидимся, пока-пока.